Amén, pues Dios te bendiga, hermano. Bienvenido, todos los que nos visitan presencialmente, que están aquí, todos los que están en línea, también Dios te bendiga. Y también quiero felicitar a nuestros hermanos que hoy se van a bautizar. A ver, un aplauso a todos nuestros hermanos que hoy se bautizan. Felicidades, es un gran paso. Verás que la obediencia siempre trae resultados en nuestra vida espiritual y vendrán tiempos mejores en tu vida y grandes bendiciones por cumplir esta obediencia. Así es que felicidades, ya ratito los invitamos a todos que al final del servicio pasen al lobby y ahí estaremos haciendo los bautizos. Ojalá puedas quedarte un rato más y compartir este momento especial con nuestros hermanos. Amén. Bien, inclina tu rostro un momento. Y vamos a disponer nuestro corazón para prepararnos y oír su palabra esta tarde. Señor, te damos gracias por la bendición de estar aquí, por ser tu pueblo, por la elección que hiciste. No solamente nos dice la vida y la existencia, sino también nos llamaste a ser parte tuya, parte de tu obra. Nos llamaste a tus filas para ser servidores tuyos, soldados tuyos, y aquí estamos para emprender la lucha que tú nos pones. Prepara nuestro corazón para oír tu palabra y que esta palabra nos lleve un cambio en nuestra vida en ese tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos un poco más allá de medio año de este 2021. Confesamos y declaramos que este año es el año de la acción espiritual en nuestra vida. Después de estar todo el año 2020 casi confinados, pues ahora estamos ya un poco más libres, podemos salir y es el año de la acción. Y vaya que este tiempo, en medio de esta crisis, Dios ha llevado nuestra fe y nuestra creencia en la Escritura a ser movida en lo más profundo. Hemos sido retados a creerle a Él en medio de esta circunstancia mundial. Hemos sido retados a confirmar nuestras creencias en la palabra de Dios, y esto nos lleva también a entender, después de todo esto, que la solución de nuestra vida no es solamente física, sino es espiritual, y que el reino de los cielos al que hemos sido llamados es espiritual. Si algo trajo el Señor Jesús a esta tierra en enseñanza fue el creer en ese mundo espiritual que sí impacta nuestra vida de manera buena o mala, y nosotros tenemos que saber movernos en ese mundo y estamos siendo retados a aplicar nuestra fe en esas cosas que no vemos, que no palpamos, no hemos visto todavía que suceden, pero por medio de la fe sabemos que tenemos acceso a ellas. Y una de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer en esta nueva vida espiritual que tenemos en Cristo, es que hemos sido llamados a pelear una batalla. Y hasta por eso ahí tenemos un curso que se llama La Buena Batalla de la Fe. Estamos para pelear una batalla no física, no con golpes físicos, no con armas físicas, porque es una batalla de la fe, y como es de la fe, pues entendemos que es algo espiritual. Estamos en una guerra espiritual donde tenemos que ganar terreno espiritual, terrenos en las áreas de nuestra vida que Dios nos ha prometido y que están ocupados por el enemigo. Ese enemigo espiritual que nos habla la Escritura, y en otras ocasiones ya hemos logrado tener acceso a ese terreno, a esa propiedad espiritual que Dios nos ha dado, pero el enemigo sigue queriéndonos quitar esa tierra que ya tenemos. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 11, verso 12, y no nos olvidemos de esto que el Señor Jesús estableció. El reino de los cielos. El reino de los cielos es espiritual, lo hemos hablado en otras ocasiones, no lo podemos palpar, no está en un lugar geográfico en la tierra, está
en el mundo espiritual, por medio de la fe, tenemos acceso a Él. Pero el Señor Jesús dijo algo importante y algo que nos trajo el Señor Jesús fue precisamente el reino de los cielos en medio de nosotros. Y Él dice esto: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, hay violencia, hay guerra. Hasta ahora, yo diría que ese hasta ahora se sigue siendo vigente hasta este día, este domingo hasta hoy, sigue sufriendo violencia. Sigue habiendo violencia porque hay un enemigo espiritual que ataca, que quiere destruir, que quiere quitar, que quiere robar, que miente, que destruye las cosas que Dios nos ha dado. Y nosotros tenemos que estar listos y ser violentos también, en el sentido contra ese enemigo. Estamos en la milicia espiritual, en el ejército de Dios para pelear en su nombre y tomar territorio que se nos ha dado. Y no es solamente del Antiguo Testamento, a veces creemos que esto pasó en el Antiguo Testamento, que Israel sí tuvo que tomar tierra a través de guerras físicas, de peleas físicas, batallas muy duras, donde miles de israelitas morían al pelear. Y pensamos que eso solamente es del Antiguo Testamento, pero no. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, verso 18. Y vean lo que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice así. 1 Timoteo capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milicia significa ejército. Nosotros estamos militando, ¿verdad? Son los militares. Militamos en el ejército de Dios porque hay adversidad, hay enemigos que enfrentar. Todos los países, a excepción de unos países ahí, pero la mayoría de los países tienen su ejército. ¿Para qué? Para defenderse de cualquier ataque de otro enemigo. Entonces nosotros estamos en una milicia. Y si estamos en la milicia, estamos en un ejército, es porque nos tenemos que defender de ese enemigo. Y la Biblia lo habla, que hay un enemigo espiritual, que nuestro enemigo no es físico. No es alguien que podamos ver, que podamos palpar, que podamos enfrentarlo con nuestras manos o con una arma física, sino es algo espiritual, porque está dentro del reino de los cielos, está en ese mundo espiritual al cual tenemos acceso a través de la fe. Entonces, eso significa, como le sigue diciendo, quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 3, y ve que es constante esta enseñanza que Pablo le dice a Timoteo: prepárate, o sea, tienes que entender que estás en una guerra, tienes que percibir que las cosas no son fáciles, tienes que estar alerta. Yo me imagino a un soldado que se le prepara en la guerra, pues lo primero que le preparan es estar alerta todo el tiempo. Y ve lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, Dios, el Señor, cuando recibimos a Jesús, nos ha tomado por soldados. O sea, tú eres un soldado de Dios. Esa es una de las cosas o características que tomas al recibir al Señor Jesús. Te haces un soldado y vas a militar como soldado. Vas a estar dentro de un ejército, y un ejército se prepara y lucha para enfrentar enemigos, para enfrentar peleas, batallas, para circunstancias de pelear en campo, en estar defendiendo su territorio de ese enemigo que quiere quitarles. Pero un soldado no es una gente común, ¿verdad? En México, pues no todos somos soldados, ¿verdad? No todos somos de la milicia, aunque sí tenemos que hacer nuestro servicio militar, que ahora casi anda con la bolita negra, la bolita blanca, y son menos los que hacen el servicio militar. No todos somos soldados, no sabemos qué es la milicia. Yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el campo de militar número 1,
en el segundo batallón de fusileros paracaidistas durante un año y pues no lo viví, pero sí tuve el acceso a esa vida militar, que es algo complicado, difícil, la disciplina, los castigos eran duros, hacer cosas fuertes que nos pedían, aunque de esas pocas horas que teníamos ahí, pues sí nos iba al estilo castrense, ¿va? Al estilo militar. Entonces un soldado no es gente común. Nosotros hemos pasado de ser gente común a ser soldados de Cristo. Y como soldado entonces necesita ser entrenado. Un soldado es entrenado para tener un buen resultado en la guerra, porque no todas las personas pelean. Y de repente sí, cuando a un país, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando no les alcanza, los soldados pues agarran y empiezan a tomar ahí personas o jóvenes y pues toma el arma y a ver qué haces. Pero realmente el primer ejército, el soldado, está entrenado para dar buen resultado en la guerra. Son entrenados para pelear, para estar a la defensiva. Hay toda una serie de cosas, de enseñanzas en ese entrenamiento para que él esté listo a esa pelea. Dios nos está entrenando antes de las batallas y hay un entrenamiento. ¿Y qué podemos decir? Pues la iglesia es ese lugar de entrenamiento, somos el campo militar de entrenamiento. ¿Qué es lo que queremos hacer en la iglesia? Por eso los cursos y todo lo que se hace y todo lo que hacemos en la iglesia, todas estas cosas que te presentamos, es para entrenarte. De modo que tú pelees tus batallas y enfrentes al enemigo y puedas ser vencedor y salgas vencedor en cada una de esas peleas. Entonces nuestra dedicación y concentración en ese entrenamiento nos llevará a un buen resultado en la batalla. Tú enfrentas batallas todos los días. Porque entiende, tú tienes un enemigo que no se ha calmado. Un enemigo con el cual no hay tregua. Tú no puedes hacer tregua con tus enemigos espirituales. El diablo no tiene tregua contigo. No dice, ay, este cristianismo es tan bueno, me cae tan bien, que no lo voy a molestar. No. Y más ahora vemos con todo esto, cada vez que se acerca el fin de los tiempos, dice la Escritura que ese enemigo está como león rugiente, a la expectativa de a quién puede devorar. Ese es el enemigo que estás enfrentando, alguien que te quiere destruir, nada más te desvías tantito y te destruye. ¿Qué pasa en la guerra? En la guerra el soldado tiene el arma y lo que busca es en el momento en que el otro salga y se distraiga, le lanzo el balazo y lo mato. Ese es el enemigo luchando en contra del otro. Y así está el enemigo espiritual que tenemos, está a la expectativa a ver cuándo te destruye. Tú dices, ya soy cristiano, te ha tratado de destruir desde que naciste. Aunque no conocías al Señor Jesús, Él quería destruirte. Pero llegó el momento en que el Señor Jesús te rescató. Y ahora sigue, y ahora con más coraje, porque ahora perteneces al Señor Jesús y eres un soldado, va con todo. No te va a dar tregua. Él quiere momentos, cualquier circunstancia, cualquier distracción tuya para destruirte a ti, a tu familia, a tus hijos, tus finanzas, tu salud. Él quiere destruirte. Ese es el enemigo que enfrentas. Y no da tregua. Él sigue con toda su intención para destruirte. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser entrenados para esa batalla. Antes pues lo aceptabas, no conocías al Señor Jesús y pues quítame, róbame, pues ya qué puedo hacer. Pero ahora nos podemos defender. Tenemos armas espirituales, tenemos cosas porque somos llamados a la milicia. Y en este ejército que Dios está armando hay todo, empezando por la capacitación. Entonces hay un entrenamiento que Dios está haciendo contigo para que enfrentes cada día circunstancias más difíciles. Y al soldado no se le manda a la primera al frente, va empezando el entrenamiento y en base a ese entrenamiento y esa capacitación pues lo vas colocando un poco más al frente. ¿Para qué? Para que pueda, o lugares específicos y especiales para poder hacer mayor destrucción. Un soldado que acaba de entrar no lo pueden, a ver, ponte a manejar este avión y ahora vuela y destruye los campos enemigos. Pues no, chocaría el avión, en primera no sabría ni cómo sacarlo. Entonces hay un entrenamiento. Y
¿Y el entrenamiento qué es? Esa capacitación que un soldado tiene es una situación similar a la batalla, pero de una manera controlada, y lo hemos visto ahí en las películas, o hasta a veces ves algunos programas especiales de estudio de los ejércitos, y ves cómo pues sí se capacitan en situaciones muy parecidas a la guerra, pero controladas. Y de repente ves que están ahí los dos peleándose en el bosque y empiezan a dispararse, pero son pistolas de esas que solamente manchan la ropa, porque están controlando la situación. ¿Para qué sirve ese entrenamiento? Para que tú ejercites tus habilidades y tu destreza. Si nunca has tomado un arma, pues ¿cómo vas a empezar a tomar un arma y empezar a disparar? Pues vas a matar a mucha gente. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi servicio militar, después de 6 meses nos pusieron un rifle de esos de la revolución, yo creo, porque estaba bien viejito, y nos pusieron a disparar, y pues yo jamás había tomado un arma, era la primera vez que la tomaba, y entonces, pero sí creo que tengo buen tino. Pero nos estábamos 10 enfrente, teníamos ese famoso disquito de circulitos para disparar, pero y a todos nos daban 5 balas de salva y 5 balas verdaderas para poder disparar. Y entonces yo me equivoqué y le estaba dando al del vecino, y le di varias veces al otro. Y entonces el capitán mandó al soldado, a ver, cuéntame cuántos disparos le dieron a cada quien, y no, pues decía, pues 2, 3, y cuando llegan a mi vecino, 8, o sea, ¿cómo? Si son 5 de salva, no, pues tiene 8, y pues regañaba que le dieron a todos, ¿va? Yo me quedé calladito, no dije nada, pero es que yo le di al otro lado, porque pues nunca había agarrado un arma, no sabía ni cómo hacerlo. Entonces cuando tú tomas un arma, tienes que ser entrenado a usarla. ¿Qué sucedió cuando recibiste a Jesús por primera vez? Pues tomaste la Biblia, ni sabías leerla. ¿Qué hacemos aquí? Te enseñamos a leerla. Mira, empieza por aquí, tienes dudas, sale así. Porque esa es tu arma principal. Llega un momento en que la usas perfectamente bien en contra de tu enemigo. Entonces, esos entrenamientos nos sirven para ejercitar nuestras habilidades y destreza. Te decía, la iglesia quiere que tú desarrolles tu vida espiritual. Tú eres espiritual. Ahora que tienes a Cristo, eres espiritual. No lo fuiste por mucho tiempo. No sabías qué era orar, no sabías qué era entender a Dios, no sabías oír a Dios. Pero a través de toda la capacitación que te da la iglesia, hacemos que ejercites tus habilidades espirituales, los dones espirituales que Dios te ha dado, que ejercites esa habilidad espiritual para escuchar a Dios, para leer la palabra, para ser sensible a las cosas espirituales, para poder enfrentar a ese enemigo espiritual. Entonces todo lo que hacemos en la iglesia, esos cursos que tomas, la predicación que damos los domingos o los miércoles, los estudios que tomas entre semana, las casas de vida, cualquier cosa, nuestro fin es enseñarte. Y aún desarrollarlo, ¿verdad? Que estamos aquí, hacemos cosas espirituales, empezamos a orar, empezamos a hacer ciertas cosas, y entonces tú desarrollas esa sensibilidad para que cuando enfrentes al enemigo sepas cómo responderle. Yo recuerdo la semana de cristiano, de haber recibido a Jesús, y fue más por la curiosidad, el pastor hizo la invitación, pues ¿quién quiere venirse? Vamos a ir a orar por un endemoniado. Y ahí digo, pues voy o no voy, pues pudo más la curiosidad, ¿no? Dice, pues, ¿qué será un endemoniado, no? Pues ahí me voy, lo citaron, ahí me voy yo. Iba aterrado, ¿verdad? Lleno de miedo, porque era pues, un endemoniado. Y ya me acuerdo que ya no llegué más que a la sala, el endemoniado estaba en la recámara, dije, no, yo hasta que llego... Yo no me meto allá, yo nada más oía todos los gritos, todo lo que pasaba allá adentro. Yo en la sala así todo lleno de miedo. No pude llegar más allá. ¿Por qué? Pues porque no estaba capacitado. Hay miedos, hay inseguridades, pero todo eso lo vas desarrollando. Entonces este entrenamiento en la iglesia que te damos, en la medida que tú te dediques y te concentres, podrás desarrollar esas habilidades espirituales y entonces salir victorioso
en todas estas guerras o batallas que tú vas a enfrentar. Yo titulé esta enseñanza con un eslogan, con una frase que me gustó. Y dice así: el que suda más en el entrenamiento, sangra menos en la guerra. Voy a repetir. El que suda más en el entrenamiento, sangra menos en la guerra. Y es cierto, pues un soldado más capacitado, que puso más atención, que puso más esfuerzo, que puso más desarrollo en sus habilidades, pues va a ser más difícil que le peguen, va a ser más difícil que salga golpeado de esa guerra. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. O sea, entre más tú te prepares, cuando estés en plena guerra, en plena batalla contra el enemigo, vas a salir más fácil a que si no sabes nada y vas a enfrentar a un enemigo pues más fuerte que nosotros. ¿Quieres salir menos golpeado en cada batalla que enfrentas espiritual? Pues haz un buen entrenamiento, entrénate. Haz de tu vida espiritual un entrenamiento para que te fortalezcas y desarrolles esas habilidades espirituales. Yo quiero hablarte un poquito de este entrenamiento y compararlo con la milicia. ¿Qué entrena un soldado? ¿Qué le enseñan? Yo sé que hay muchas cosas que te enseñan, pero quiero hablarte de las principales. La primera, a un soldado le enseñan disciplina y sujeción a una autoridad. Eso es lo primero que te enseñan. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi servicio militar, por no llevar un pantalón que me gustó, que me quise quedar, que me dieron ahí, el capitán nos mandó rapar a mí y a otro. Rapar, y ese día tenía una boda, imagínate. Pues nos manda a rapar, ese pelón rapado. Y pues nos llevó un soldado, y le decimos: soldado, no, mira, danos chance, no seas mala onda. No, pues mi capitán dijo, y hay que obedecer. Y en eso, vean lo que es la sujeción a autoridad. En eso llegamos a la peluquería y le dice el soldado al peluquero: reglamentario. Dijimos: la libramos, ¿verdad? Reglamentario es pelo arriba y nada más nada al lado. Dije: la libramos, nos pusimos bien contentos, ahí nos hicieron nuestro reglamentario, andábamos bien felices ahí en todas las actividades, y de repente que llega el soldado otra vez al lado de nosotros y dice: mi capitán se enteró que no lo rapé y me dijo que lo hago, así es que de regreso. No, pues ahí la vimos perdida, ¿no? Y sí, pues regresamos y pues rape, y todavía tuve que pagar para que me rasuraran. Dije: pues ya, 5 pesos y rasúreme de una vez. Y me rasuraron. Y me acuerdo que seguimos con las actividades y toda mi cabeza se me quemó, ¿verdad? Toda roja quedó, y no fui a la boda. Dije: yo no voy pelón. Me acuerdo que venía en el metro y veía ahí mi reflejo, digo: hijo, qué feo me veo, todo pelón. Pero eso es la sujeción y la disciplina. Un soldado requiere de gran disciplina en su entrenamiento para ejercitarse de una manera eficaz, y ese entrenamiento pues es duro. Debemos aprender a seguir órdenes. ¿Por qué un soldado tiene que seguir órdenes? Porque está en una estrategia de guerra y no se puede toda una visión de una pelea pues pensar lo que tú quieras. Vean, ¿qué sería de un soldado indisciplinado? Pues no va a salir muy bien en la guerra. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si un general le dice a un soldado: apunte para allá? Y le dice el otro: no, yo siento apuntar para otro lado. Yo mejor disparo a la nada, no quiero afectar ahí al enemigo. Pues lo van a matar a él. O que le diga el general: cubra su flanco derecho para esquivar al enemigo. Y el otro diga: no me gusta que me den órdenes. Me siento manipulado por usted, general. Y por eso iré por el flanco izquierdo para no sentirme manipulado y poder ejercer mi libertad. ¿Y qué le va a pasar? Pues lo van a matar. O sea, yo no puedo, y tristemente, en pleno campo de batalla, muchos cristianos están así.
Vivimos en una etapa donde hay muchos, lo dicen los famosos millennials, ¿verdad? Y la generación de cristal. Y es verdad, ¿verdad? Los hijos ya no les gusta recibir órdenes. Mamá, déjame, soy libre. Y todo esto pareciera que también ya la iglesia cristiana es una iglesia milenial y de cristal. No, yo no recibo órdenes del pastor, yo no recibo órdenes de nadie, yo soy libre. Cristo me hizo libre, soy libre porque el Señor Jesús me hizo libre. Y entonces no puedes capacitarte de esa manera. Yo no creo que, en la actualidad, ¿verdad? Si tú vas a un trabajo, ves a los millennials que les ponen ahí hasta porque es millennial, póngale ahí su billar para que cuando se canse mucho de estar en la computadora, se vaya un ratito a distraer, póngale su cancha de básquetbol, póngale su cafecito, todo, porque el millennial se tiene que distraer, no puede, y es verdad, ya lo hacen las empresas. Pero yo me imagino en el ejército, o sea, ¿habrá ejércitos millennial? ¿O ejércitos con gente de cristal? Pues no, porque la guerra no ha cambiado. La guerra es la misma. Y si tú vas con un soldado de la actualidad es lo mismo, la misma disciplina, la misma castración, la misma órdenes, porque necesita ese soldado, pues la guerra es la misma y no puede actuar de esta manera. Y nosotros dentro de la iglesia queremos seguir actuando como millennials, estamos en una iglesia millennial. Y entonces cuando viene la guerra, pues el diablo te hace como quiere. Y vivimos cristianos que están sufriendo, que pelean batallas y les gana el diablo y les roba y les quita, y sus hijos son un desastre, y la familia es un desastre, y sus emociones son un desastre, ya se quieren morir, ya están deprimidos, de depresión. Bueno, hay otras cosas por otras razones, pero hay una situación donde no se está entrenando o no se está recibiendo ese entrenamiento para resistir este enemigo que te digo, es un enemigo voraz. El enemigo quiere destruirte, tú tienes que prepararte y enfrentarlo con coraje, con decisión, con disciplina, con entrega, siendo guiados por la palabra de Dios para que recibas esa dirección y entonces puedas ganar. En el Antiguo Testamento encontramos todas las direcciones que Dios le daba al pueblo de Israel para ganar una guerra, y si hacían algo diferente, perdían. Tenía que ser una absoluta obediencia a Dios, y eso es lo que Dios pide igualmente. ¿Quieres salir victorioso en las guerras, en las batallas que enfrentas? Pues obedece a Dios, y es lo que te decimos constantemente. Pero ¿qué sucede? Muchos cristianos dicen, no, es que yo no siento como me dicen. Es más, leo el pasaje y no lo siento así. Yo siento otra cosa. Un soldado no se puede ir por sentimientos. Y tal vez ese soldado tiene otra estrategia en su mente, pero tiene que seguir la estrategia que su general está dando, porque todo esto va entrenado, va englobado en una visión general. La iglesia es una visión de Dios, no es nuestra. Mi visión no es particular. Tú no vas a ganar una guerra particular. Tú estás en una guerra, en un ejército que está peleando una guerra milenial, una sola batalla donde el Señor Jesús es el capitán y Él finalmente va a vencer, y nosotros tenemos que seguir sus órdenes porque la visión es de Él. Y Él sabe cómo va a enfrentar al enemigo. Él tiene la estrategia, y si tú no sigues esas reglas y peleas tu guerra y tu batalla a tu manera, vas a sufrir. Y yo veo muchos cristianos sufriendo en sus batallas porque hacen lo que quieren. No se someten, no se somete, su corazón no está sometido a nadie. Nosotros venimos, le hemos platicado con el hermano Eduardo, venimos de esa iglesia dura, disciplinada, que nos daban unos tratos duros, pero nos sirvió. Yo veo cómo hubo resultado de grandes pastores, grandes predicadores, grande gente entusiasmada, entregada al evangelio y aguantando cualquier circunstancia porque nos estaba duro. Llegabas a la iglesia y lo primero, recién convertido, te pones a leer la Biblia. Oiga, no le entiendo, pues la lee. Y aquí a la velada de oración. ¿Cuáles eran las veladas de oración? Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ahora nada más de 10 a 12. Es que tengo al día siguiente que levantarme temprano. No, nos ponían desveladas fuertes, pero enfrentaba circunstancias espirituales con fortaleza.
Sí hubo sus ciertos errores, pero en general sí nos dio una buena disciplina. Esa disciplina se ha perdido en la iglesia actual porque no queremos ser disciplinados. No nos gusta. Imagínate un soldado que suene la alarma de guerra, de que ya guerra, vénganse, como ahí de repente pasa, porque la guerra es de repente, y el soldado no sepa de amarrarse las botas así rápido. Y en lo que se las amarra y se las sujeta, pues las hace mal, llega la guerra todo mal y se tropieza con las mismas botas que él no pudo amarrar correctamente. O que un soldado no sepa de matar rápido. Y llega la alarma y guerra y se levanta rápido. ¿Qué hace un soldado? Se viste inmediatamente y se va a la guerra. Pero imagínate el otro en lo que, déjeme despabilar tantito. ¿Cómo? ¿Sonó la alarma? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? Espérame. 15 minutos, no, tengo que concentrar, le cae la bomba encima y se muere. Y así están muchos cristianos. No les gusta someterse a órdenes, hermano, estamos en un ejército, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra vida le pertenece a Cristo y tenemos que someternos a Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos que dejar que Dios viva, es su guerra, yo soy su soldado, es su plan, yo sigo su plan, son sus órdenes, yo sigo sus órdenes. Dios no puede recibir órdenes de mí, y casi muchas veces en nuestras oraciones lo que le estamos diciendo a Dios es que dándole órdenes de lo que queremos las cosas y cómo las queremos, y no es así. Es a la forma de Dios, tenemos que ser sensibles para que entonces tú puedas salir victorioso en esa batalla. Otra cosa que necesita un buen soldado es el ejercicio. Fíjate, un soldado que necesita un buen cuerpo acondicionado para resistir la lucha, para resistir las largas caminatas que tiene un soldado, para tener fuerza para subir un monte o bajar un acantilado, para pelear, para cargar armas, para cargar su equipo, necesita fuerza. Por eso se ejercitan de una manera extenuante. El ejercicio es importante. El ejercicio espiritual a nosotros nos da fuerza para resistir los embates del enemigo. Una lectura constante de la palabra nos permite desechar los malos pensamientos y tentaciones. La alabanza continua ejercita nuestro espíritu para ser adoradores en espíritu y en verdad, como Dios espera de nosotros. La oración constante nos ejercita para estar alerta de las acechanzas de en cualquier momento del enemigo. O sea, tenemos que estar alertas todo el tiempo, orando. La exhortación de la Biblia es orar en todo momento. Estén alertas todo el tiempo. ¿No dijo el Señor Jesús, yo vengo? Y estén alertas. El cristiano debe estar alerta. Su vida espiritual, nuestra vida espiritual debe estar alerta, orando todo el tiempo, leyendo la Biblia todo el tiempo. No es de que leí la Biblia y la completé hace 2 años. Ya no. Tú tienes que decir, hoy leí la Biblia. Es que yo oraba y oraba mucho antes. No, pues tienes que seguir orando ahora, porque la guerra sigue. Es que yo iba antes a la iglesia, no, o sea, tienes que seguir yendo a la iglesia. Es tu lugar de entrenamiento, es donde ejercitas los dones, es donde tienes las habilidades. Tenemos que desarrollar, tenemos que ejercitar nuestros dones. ¿Cómo los vas a ejercitar? Pues dentro de la iglesia. Tienes que ejercitar la palabra que has aprendido dentro de la iglesia. Cuando tú aprendiste algo, después lo das a otra persona, entonces te estás ejercitando. Y todo ese conocimiento, esa vida activa que tienes espiritual, cuando venga el enemigo lo vas a poder enfrentar y no huir como muchos lo hacen. Ejercítate. Tenemos que estar todo el tiempo en actividad espiritual. Tenemos mucha actividad física. ¿Qué pasa con tu actividad física? Si tú dejas de tener actividad física, ¿qué sucede? Pues te atrofias, ¿verdad? Y ya no puedes hacer ciertas cosas, ya te cansas más, pero cuando empiezas a hacer ejercicio y ejercitarte te sientes mejor. Espiritualmente muchos están engordando solamente, comiendo todos los domingos, comiendo todos los cursos y no oran, no lo practican, no evangelizan, no hacen nada. O muchos están débiles. ¿Por qué? Porque pues, sus músculos no tienen músculos y no tiene fuerza en sus brazos, en sus piernas. Tenemos que estar ejercitados
todo el tiempo. Y la capacitación es algo que también requiere un soldado, te decía. Un soldado es capacitado para el uso de las armas y herramientas de guerra. O sea, tienes que aprender a usar un arma. O sea, un soldado tiene que aprender a usar un avión, a poder manejar un tanque. Tiene que saber aprender a hacer ciertas cosas en el área que le corresponde, porque necesita tener la capacitación para usar las cosas que se le dan para poder ejercer en la guerra. Nosotros tenemos armas espirituales. Sí hay armas. Hay la manera en que te puedes defender del enemigo, pero tienes que saberlas utilizar. Mira, ve lo que dice 2 a los Corintios. Quiero que vayamos 2 a los Corintios, capítulo 10, verso 3. Y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos armas. Si hay armas espirituales con las que te tienes que defender de las acechanzas del enemigo, donde tienes que destruir al enemigo, donde está el territorio que te ha quitado. Y esas armas espirituales requieren un uso. Y vamos ahora a Efesios capítulo 6, verso 13. Y aquí el apóstol Pablo nos explica un poco más. Hay que usar las armas y hay que saber usar cada arma para qué. Y aquí nos explica las armas que Dios nos ha dado y cómo cada arma tiene un uso. Y ese uso pues lo tengo que ser rápido y tener destreza para poder utilizar eso. Y así nos exhorta aquí la palabra en Efesios 6:13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, resistiendo la batalla. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, tenemos que saber usar. O sea, lees la Biblia, pero ¿cómo la usas? ¿Cómo te defiendes con ella? Es lo que te enseñamos en las clases, es el profundizar en la palabra. Esa capacitación te ayuda a profundizar en esa palabra para que pueda serte útil y sepas usarla en el momento correcto. La alabanza misma, todas las actividades espirituales que hacemos en la iglesia son para que tú desarrolles esa habilidad y lo apliques cuando estés peleando contra ese enemigo, usando esas armas espirituales que Dios te ha dado. Y también requerimos una buena alimentación. Un soldado tiene que ser bien alimentado. Si no tiene buena alimentación, pues se va a caer a mitad de la batalla. Las batallas son cruentas, rudas, son difíciles, son circunstancias adversas, difíciles, complicadas. Hermano, a veces nosotros tenemos en nuestras vidas cosas complicadísimas. Yo a veces platico con los hermanos, digo: wow, este hermano sí que está pasando por una situación difícil, pero tiene la ayuda de Dios, tiene armas, tiene palabra, tiene promesas de parte de Dios para poderse defender. Pero pues podrás cargar las armas, podrás ejercitarte, saber usar la Biblia correctamente en el momento preciso, saber usar la alabanza en el momento preciso, saber usar ese concepto que tenías, esa revelación que Dios te dio en el momento preciso. Sabrás usarlo a la hora de predicar, de luchar, de enfrentar circunstancias. Un soldado se requiere estar bien nutrido. Si un soldado tiene sobrepeso, le falta peso o está débil, no rendirá bien en el campo de batalla. Y vamos a Hebreos capítulo 5, verso 12, que dice, que es la exhortación que da aquí el escritor a la iglesia, y le dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabe? No es el tiempo de cristiano, es la entereza que pongas en tu capacitación. Puedes tener 20 años de cristiano y no saber nada de la Biblia. Es más, hay gente que tiene 20 años de cristiano y jamás ha leído la Biblia. O sea, ¿qué soldado es ese? Ahora que estuve en Estados Unidos, yo veo gente 20 años allá y no habla inglés. Dice: ¿cómo?
Pues sí, 20 años. Y no se dedicó a estudiar inglés y no lo habla. No se quiso capacitar. Hay muchos cristianos que no se quieren alimentar correctamente, no tienen fuerza, no tienen palabra, no hay nada, no dice la Escritura aún que nos va a recordar la palabra que el Señor nos habló, pero si no hay palabra, ¿qué te recuerda? ¿Qué te va a recordar si tú nunca lees la Biblia? Si no hay conocimiento, se debiendo ya ser maestros, aún necesitan leche, no son capaces de entender cosas profundas porque nunca estudian, porque nunca leen, porque nunca toman cursos, porque faltan constantemente a la iglesia, porque no oran, porque no tienen sensibilidad espiritual, no lo tienen. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ya a un niño no se le manda a la guerra. ¿O cómo va a pelear un niño en la guerra? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿verdad? Por la práctica, por el entrenamiento, por la alimentación, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay muchos que ni siquiera saben lo que les hace daño, porque no leen la palabra. Y el pastor, nosotros los pastores no definimos qué es bueno, qué es malo. La palabra lo define. Dios lo define y lo que Dios dice que es malo, es malo. Así le quieran decir todo el mundo que es bueno. O viceversa, ¿verdad? Si Dios dijo que es bueno, si digan que es malo, es bueno. Porque Dios lo establece, pero necesito ese conocimiento. Algunos creyentes comen de aquí, comen de allá, y comen solo lo que les gusta. Hay gente que toma los versículos que le gustan. A este no me gusta. Eso de perdonar a los demás, ese lo tacho. Ese no me lo como. Huevos no como. A mí denme otra cosa. Y no, tenemos que comer de todo espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente tenemos que comer. Un soldado no elige qué come. No puede elegir, come lo que le dan y lo que le dan es para nutrirlo. Estamos en una guerra, si sudas en el entrenamiento, saldrás menos lastimado. Y si todos si hay lastimadas, ¿verdad? Yo creo que el rey David y vemos ahí todas esas batallas que nos menciona la Escritura, pues salían golpeados, salían heridos, salían lastimados, ensangrentados, pero en la medida de su entrenamiento era menos los golpes. Hay hermanos que salen pero deshechos y por la misericordia de Dios se vuelven a levantar, pero vuelven a enfrentar otra batalla y salen igual. Porque no son dedicados y no se concentran en su entrenamiento. Como conclusión, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues concéntrate, dedícate en tu entrenamiento espiritual. Sométete a la autoridad que Dios ha puesto, la autoridad de la palabra, pastores, líderes que Dios ha puesto en nuestra vida, y disciplínate. O sea, la Biblia se lee disciplinadamente. No es cuando quieras. No es, es que hoy no siento leer la Biblia. Hoy sí siento leer la Biblia. Hoy siento ir a la iglesia. Hoy sí siento ir a la iglesia. No, eso no es disciplina. O sea, un soldado que diga, hoy siento ir al entrenamiento, hoy no siento ir al entrenamiento y me voy a quedar a dormir. No puede. Porque están siendo entrenados. Tienes que entrar en ese entrenamiento, en esa disciplina, en ese sometimiento para que haya resultados, que dice Hebreos, no lo busques, te lo voy a leer solamente. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Cuando te decimos algo, lo decimos con responsabilidad ante Dios, de que si te decimos algo inconveniente, Dios nos va a regañar a nosotros. Y buscamos siempre decirte lo correcto. Aceptar la disciplina, que dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Nos cuesta, leer la Biblia cuesta, orar cuesta muchas veces, y más si vienes de cansancio, vienes de muchas actividades, pero hay que hacerlo. Sé disciplinado en tus horarios de lectura de la Biblia, sé disciplinado en tu oración, sé disciplinado en venir y asistir a la iglesia, en los servicios, sé disciplinado en ir a tomar una clase, sé disciplinado en hacer tus tareas. Todo esto te va a ayudar. Al principio es triste y doloroso y tal vez dejaste de hacer ciertas cosas, pero será un fruto apacible de justicia si eres ejercitado en esas actividades. Ejercítate en tu vida espiritual, aliméntate, haz ejercicio, la palabra, métete en ella. Ahí te recomiendo leer todo el Salmo 119, nos habla de toda la importancia de la palabra, la instrucción, los mandamientos de Dios en nuestra vida. Capacítate en el conocimiento del Señor, que dice Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alma está dispuesta a su salida. ¿Conoces de Dios? Qué bueno, sigue conociendo, porque no podrás decir, sé todo de Dios, sabemos tan poquito, y cada día tenemos la oportunidad de conocerle más. Y aliméntate bien. Busca un buen alimento. Eso de andar de aquí para allá y ahorita con tanta información en internet, después cada doctrina que andas leyendo, cada cosa que andas leyendo que destruye tu mente. Sé sabio en lo que comes. Come inteligentemente, come cosas sanas, y como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vas a librar batallas. Tienes un enemigo que está como león rugiente buscándote devorar, quitarte, robarte, destruir tu familia, destruir tus finanzas, tu salud, tu paz. Tenemos armas, el Señor Jesús ya ganó por nosotros, pero tenemos que ser entrenados para ejercer la autoridad que Él tiene y poder pelear contra ese enemigo y tomar lo que nos corresponde. Cierra tus ojos un momento. El que suda más en el entrenamiento, sangra menos en la batalla. ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo son tus batallas? Batallas vas a tener que librar siempre. Y seguirán viniendo batallas de todo tipo, por tus hijos, por tu familia, por tus finanzas, por tu salud, por todo. Pero ejercítate en esa disciplina. Sé un buen soldado. Milita bien, agradando a tu capitán, que es el Señor Jesús. Acepta la disciplina, acepta todas estas cosas del entrenamiento para que te ejercites y seas un buen soldado, eficiente, capaz, ejercitado, con fuerza, para poder librar esas batallas y vencer al enemigo. Señor, gracias te doy por tu gracia y tu amor, por habernos aceptado e incluido en este plan maravilloso que es pelear por ti. Somos soldados, hemos sido llamados a ser soldados. Hay una guerra, hay un enemigo fuerte al que tenemos que enfrentar. Ayúdanos a ejercitarnos con las herramientas, con las armas que nos has dado para poder pelear y salir victoriosos en esa batalla que nos pones enfrente. Ayúdanos a entender el tiempo que vivimos y el tiempo que se complica en este fin de los tiempos. Vemos cosas que están pasando a nivel mundial, pues que nuestro corazón esté firme, no en las cosas del mundo, sino en tu palabra, en tus promesas, en lo que tú nos dices, y estar listos para cada pelea que nos enfrentamos y tomar el territorio que tú nos has entregado y que a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén.